Hola, mi nombre es Esteban Rojas y esta es una grabación del trabajo autónomo número 2 para la materia de lógica de programación en la Universidad Internacional del Ecuador. Hola, profe, qué gusto. A continuación le voy a compartir mi pantalla para que pueda mostrarle lo que es mi trabajo autónomo 2. Entonces vamos a empezar. En primer lugar, aquí está mi pantalla. Permítame, vamos a empezar desde el GitHub directamente. Voy a mostrar la pantalla inicial de GitHub para que podamos empezar. Acá podemos ver mi carpeta, le llamé Juego de la Serpiente. Esteban Rojas Tobar son mis iniciales, ERT, y AALP es por Aprendizaje Autónomo de Lógica de la Programación. Ahora, aquí podemos ver ya dos carpetas, el SRC, que es el código del juego de la serpiente propiamente dicho, que es lo que yo elegí, y otra carpeta de diagramas, que son los diagramas solicitados. Adicional a esto, una vez terminada esta grabación, voy a subir este video a YouTube y voy a agregarlo en un README para que se pueda ver. Bueno, entonces empezando por los diagramas, hice varios diagramas para el juego. El primer diagrama que hice es un diagrama bastante más general del bucle principal del juego, que consiste básicamente en el inicio del juego, la inicialización de elementos. Aquí se espera cualquier entrada del jugador, es decir, cualquier movimiento. Después vamos a la lógica de la actualización, que consiste en mover la serpiente, saber si es que la serpiente come o no come. Cuando sí come, la serpiente va a tener que crecer, sumar puntos, se va a tener que generar nueva comida. Si es que no come, se va a tener que eliminar el último elemento y también detectar colisiones, que básicamente va a decir si es que el juego termina o sigue. Si es que sigue una colisión, entonces el juego se termina. Si es que el juego, pero si es que no hay una colisión, entonces el juego sigue y aquí está el bucle. Y aquí tengo más diagramas, ya un poquito más específicos. Por ejemplo, aquí tengo el diagrama de detección de colisiones, en donde iniciamos la comprobación. Obtenemos la posición de la cabeza, que es el primer elemento de la lista en cuanto al tamaño de la serpiente. Y aquí básicamente tenemos que verificar tres cosas. La primera es si es que la cabeza choca contra los bordes del tablero. Si es que sí, entonces Game Over pasa a ser true y el juego termina. Entonces, si es que la cabeza choca contra la propia serpiente, misma historia, Game Over es igual a true y el juego termina. Y si es que la cabeza choca contra la comida. En este caso, si es que sí choca, la puntuación va a tener que aumentar, el tamaño de la serpiente va a tener que aumentar y se va a tener que generar una nueva comida. Si es que choque o no contra una comida, la partida igual va a continuar y esto igual se va a repetir. Después se siente diagrama que tengo de inicialización del juego. Esto lo voy a explicar un poquito más a fondo ya cuando estemos viendo la codificación del juego propiamente dicho. Entonces, voy a saltar la explicación para que luego no suene muy repetitivo. Después tengo el diagrama de manejo de entradas. Bueno, básicamente aquí es el inicio del evento, que nos preguntamos si es que se dio un evento, es decir, si es que se presionó alguna tecla para moverse. Si es que no, entonces la serpiente se va a mover en la misma dirección. Y si es que sí, debemos identificar la tecla, que básicamente pueden ser cualquiera de las cuatro teclas arriba, abajo, derecha o izquierda. Ahora, algo importante aquí es que se debe evitar el cambio de 180 grados, es decir, por ejemplo, si es que la serpiente está moviendo hacia la derecha, no puede ser permitido un movimiento hacia la izquierda, porque esto haría que la serpiente se coma a sí misma y que el juego termine. Entonces, para evitar eso, ese movimiento no es válido. Y es por eso que seguimos esta lógica para los cuatro movimientos. Entonces, veamos. La tecla es flecha hacia arriba en el evento. Si es que la respuesta es sí, la primera que se va a comprobar es que la dirección actual de la serpiente no sea hacia abajo. Si es que la dirección sí es hacia abajo, es decir, si es que esto es falso, entonces va a continuar en la misma dirección y esto no va a ser un movimiento válido. Ahora, si es que la serpiente está yendo en una dirección que no sea hacia abajo, entonces la dirección nueva va a cambiar y va a ser hacia arriba. Y aplica la misma lógica para los otros tres movimientos. Y después de esto, el juego va a continuar y esto se va a repetir. Otro diagrama que hice aquí es el diagrama de movimiento de la serpiente. Entonces, igual tenemos un inicio de movimiento en donde tenemos que ir calculando la posición de la nueva cabeza de la serpiente, que va a ser el primer elemento de la lista. Después insertamos perdón, después tenemos que checar aquí si es que la serpiente come o no come. Si es que sí comió algo, entonces no debemos eliminar la cola de la serpiente, que en cambio es el último elemento de la lista. Y así logramos que la serpiente crezca de uno en uno. Si es que no comió nada, entonces sí eliminamos la cola para que la serpiente mantenga el tamaño actual. Y vamos a ir actualizando la variable de comió a falso para el próximo ciclo y así se termina cada movimiento.
Y el último diagrama que puse aquí es el de la determinación de la puntuación y del fin del juego. Básicamente va a ser una utilización de la puntuación en el que vamos a estar fijándonos si es que la serpiente comió. Si es que la serpiente sí comió, entonces el puntaje debe aumentar, el tamaño de la serpiente debe aumentar y se debe generar una nueva comida. Si es que la serpiente no comió, entonces básicamente el juego va a continuar y la puntuación se va a seguir mostrando igual en la esquina en la esquina de la pantalla, sea cual sea el caso. Ahora, aquí también tenemos que ver el final del juego, que básicamente si es que la variable de game over pasa a ser true. Si es que game over pasa a ser true, entonces eso significa que el juego terminó y hasta ahí llegamos. Si es que game over se mantiene en false, entonces el juego va a continuar y vamos a seguir revisando esto todo el tiempo. Ahora sí, bueno, aquí estamos en el GitHub, aquí igual podemos ver la codificación que hice en el código de Python para el juego de la serpiente y lo voy a mostrar acá. Para hacerlo yo utilicé el Visual Studio, entonces el VS Code se me hizo muy sencillo trabajar aquí y aquí lo tenemos en pantalla. Ahora, lo primero que hice fue iniciar con, bueno, en realidad antes de empezar con la programación aquí, tuve que descargar Python y después Pygame. Y yo tengo una Windows, entonces lo que hice fue descargar Python directamente desde el Microsoft Store, porque así me evitó un inconveniente. Originalmente había descargado Python desde la página oficial, pero creo que era una versión que no era compatible con mi equipo, entonces por eso decidí hacerlo directamente desde el Microsoft Store y eso me evitó cualquier inconveniente. Una vez descargado Python, desde Python instalé Pygame para que pueda correr este juego en Pygame y así ser mucho más sencillo. Y así inicializamos. Entonces, lo primero que se debe hacer, debido a lo que expliqué, es inicializar Pygame. Entonces, importamos Pygame, importamos random e inicializamos Pygame con pygame.init. Después tenemos que definir las dimensiones de lo que va a ser la ventana, es decir, el tablero de juego. Entonces tenemos una dimensión de ancho de 600, una dimensión de alto de 400 y adicional a esto tenemos que definir el tamaño de cada celda dentro de esta pantalla. Entonces aquí eso es importante porque las celdas van a determinar la serpiente y el tamaño de la serpiente y el tamaño de la comida. La comida siempre será un cuadrado del tamaño de una celda y la serpiente va a empezar del tamaño de una celda, después va a ir aumentando según coma. Después también se especifican los colores que se van a utilizar. Entonces, RGB es por Red, Green and Blue, que ya están aquí definidos. El negro está definido como negro, que es decir, la ausencia de color. Blanco como el máximo de todos los colores. Verde con green al máximo y los otros dos en cero. Rojo como el rojo al máximo y los otros dos en cero. Y azul como el azul al máximo y los otros dos en cero. Voy a utilizar el color verde para la serpiente, el color rojo para la comida. Y aquí marqué el azul como color de texto, pero lo probé y la verdad después lo cambié a blanco porque se veía más claro para poner la puntuación. Después, en cuanto a la pantalla, a la ventana de la pantalla, eh, una vez empiece Pygame, el display se va a poner en la pantalla del tamaño de ancho y alto que ya está definido y va a aparecer un caption que diga juego de la serpiente. Adicional a esto se agrega un reloj para controlar los FPS, que son los frames por segundo, y esto nos va a servir para después marcar la velocidad inicial de la serpiente, que van a ser de 10 frames por segundo. Eso no es ni demasiado alto ni demasiado rápido ni demasiado lento para que el juego se mantenga un poco entretenido. Después ya empezamos con nuestras definiciones. Primero dibujar la serpiente y la lista de la serpiente. Aquí empezamos con nuestro primer port, que para cada segmento debe estar dentro de la lista de la serpiente. Y vamos a ir dibujando la serpiente. El color, como ya lo había mencionado, que va a ser verde. Y los segmentos que van a empezar en 0 y 1 en celda y celda. Para marcar la puntuación, el tipo de letra que elegí es el Arial, porque ese es de los más sencillos de leer, en tamaño 25. El render va a mostrarse como puntuación y va a estar en color blanco. Y en la pantalla del texto va a estar en el 00. Después el loop del juego que tenías necesario definir. El juego tiene que iniciar con el game over y con el game cerrado los dos en falso para que el juego pueda iniciar propiamente dicho. Y la posición inicial de la serpiente que le puse en X, primero tuve que definir que X va a ser el ancho y el alto y va a estar en la celda 2 de cada uno. La dirección que va a tener va a ser
hacia la derecha, pero está marcado como celda sin negativo y no puedo poner nada en Y porque eso ocasionaría un error, entonces va a empezar moviéndose hacia la derecha. La serpiente y el aro de la serpiente que va a iniciar con la dimensión de una celda. Después la comida tiene que aparecer y tiene que aparecer en algún lugar aleatorio. Entonces, para eso se utilizó esta fórmula, en donde va a ser aleatorio con un rango de cero y del ancho menos celda dividido por la celda y multiplicado por la celda, todo esto, para así asegurarnos que sea aleatorio. Entonces, aquí empezamos con estas primeras variables, con while y for. Primero, el primer while que se definió es con un while not, para definir mientras no sea un game over, es decir, mientras sí estemos jugando. Y vamos aquí a definir los distintos eventos que pueden pasar. Entonces, básicamente, si es que no salimos del programa, es decir, si es que play game quit, entonces el juego termina y el juego se cierra. Después, los eventos de movimiento que van a ser para el key down, es decir, para cuando se aplasta alguna flecha. Entonces, si es que sucede un evento de aplastar la flecha a la izquierda, entonces nos vamos a mover hacia la izquierda en el eje de las X y está en negativo la celda porque así hacemos que se mueva hacia la izquierda, así que se mueva una celda en negativo, por así decirlo. Y si es que nos vemos hacia la derecha, lo contrario, igual en los ejes de las X, pero con la celda en positivo para que el movimiento sea hacia la derecha. Algo similar en los movimientos hacia arriba y hacia abajo, pero en el eje de las Y en lugar del eje de las X. Entonces, para vernos arriba, debe ser una celda negativa, pero en el eje de las y para vernos hacia abajo, una celda positiva, pero en el eje de las Y de la misma forma. Después mover la cabeza, que se va a ir moviendo en primer lugar en el eje de las de X y de las de Y. Después limitar los bordes del tablero para así poder finalizar el juego si es que hay un choque. Entonces aquí utilizamos de nuevo un if y básicamente en el eje de las X, si es que está en la posición menos de cero o mayor o igual al ancho que definimos en un principio para el tablero, o si es que en el eje de las Y igual es menor a cero o mayor o igual al alto que definimos, entonces el game over va a pasar a ser true. Y así el juego va a terminar. Esto va a decir que básicamente se llegó contra un borde del tablero. La cabeza va a estar en XY y la serpiente va a estar en cero cabeza. Bueno, después el largo de la serpiente, que lo utilizamos con ley de la serpiente para la serpiente pop. Y pasamos a la comida, que dice que ahí utilizamos otro if, eh, que si es que estamos en el eje X de la comida y el eje Y de la comida, es decir, si es que básicamente si es que la cabeza de la serpiente colisiona contra la comida, entonces el largo de la serpiente va a aumentar en el tamaño de una celda y la comida generada va a ser false. Mientras, aquí tenemos otro while. Mientras la comida no sea generada, nos mantenemos en la fórmula anterior. Y si es que la comida está en X y en Y no está en la serpiente, entonces la comida generada se mantiene como true. Ahora la colisión con el cuerpo, igual un if aquí. Si es que la cabeza de la serpiente está dentro de la serpiente, entonces game over nuevamente y el juego termina. Ahora, en cuanto a los dibujos de la pantalla va a estar rellenada en negro. La comida va a estar en rojo, en la celda X y X, en la celda X y en la celda Y de la comida, en celda y celda, y así lo vamos a distinguir. Aparte se va a dibujar la serpiente con lo ya definido como serpiente y se va a mostrar la puntuación. La puntuación va a ser igual al largo de la serpiente menos uno. Esto se me hizo lo más sencillo porque ya definimos que el tamaño de la serpiente va a empezar en uno y el puntaje tiene que empezar en cero y el tamaño de la serpiente va a crecer de uno en uno. Entonces, se lo hace súper sencillo porque al inicio del juego estamos con el tamaño en uno, es decir, la puntuación en cero. Si comemos una comida, el largo va a subir a 2 y el puntaje va a subir a uno y así sucesivamente. Y aquí también se puede aumentar algo en la fórmula para que esto se multiplique por 10 el resultado de esto, que es lo que suelen hacer los juegos de ir subiendo el puntaje de 10 en 10 en vez de uno en uno, pero no me pareció necesario aquí para este ejemplo y esto se va a ir actualizando en el update. Y después ya para finalizar el juego, si es que el juego no ha sido cerrado, tenemos el tiempo de espera. Y si es que ponemos que el juego termina. Y así se mantiene el loop. Entonces aquí voy a hacer una demostración de cómo funciona el juego. Vamos a correr el juego en Python. Se va a abrir enseguida. Ay,
perdí. Entonces, de nuevo, ahí sí se va a abrir enseguida y ahí podemos ver el juego. Y empezamos como se había mencionado en color verde con el tamaño de una celda. La comida siempre tiene el tamaño de una celda, pues estamos al mismo tamaño, pero podemos ver que cuando comemos no se borra la cola y así aumentamos de tamaño. Vamos a comer uno más y así, de manera indefinida hasta que cumplamos alguna de las condiciones para que el juego termine, que es chocarnos contra un borde o chocarnos contra el propio cuerpo de la serpiente. Entonces aquí ya me choqué contra un borde, el juego se termina y la pantalla se cierra. Y listo, ahorita voy a subir este video a YouTube y va a ser agregado como un README en la pantalla, en el GitHub. Y eso sería todo. Muchas gracias, profe, y le deseo un muy lindo fin de semana.